Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. El año pasado publiqué un análisis sobre el dispositivo Play to Video de la marca Autocast y recientemente me han hecho llegar una evolución del dispositivo anterior y que tiene el nombre de Play to Video Pro. Antes de analizar las diferencias entre ambos, permitidme situar este tipo de dispositivos en el mercado. Por un lado, existen los adaptadores inalámbricos, tanto para CarPlay como para Android Auto, o incluso para ambos. Y por otro lado, existen los iBox, que son sistemas full Android que además permiten instalar cualquier aplicación disponible en Google Play. Pues bien, el dispositivo Play to Video se encuentra a medio camino entre ambos, ya que por un lado ofrece la posibilidad de CarPlay o Android Auto inalámbricos, pero ofrece también la posibilidad de ver vídeo a través de aplicaciones que vienen preinstaladas. Vamos a verlo con detalle. Bueno, antes de empezar os comento que en la descripción de este vídeo he dejado el enlace al análisis del Play to Video anterior para que lo tengáis como referencia. Lo primero que se puede observar es el empaquetamiento, que claramente ha mejorado respecto al anterior, aunque por dentro, como vamos a ver, es exactamente igual. El dispositivo en sí, que visualmente es idéntico al del año pasado y que tiene una conexión USB tipo C para conectar al coche y un puerto USB-A al que podremos conectar un pendrive con música o vídeo, o bien para actualizar el firmware si fuera necesario. Estos LEDs de aquí son para indicar el estado de conexión del coche. Después tenemos las instrucciones, que a diferencia de las del año pasado incluyen otros idiomas aparte del chino y del inglés, como podéis ver. Pero bueno, son muy sencillas. Son simplemente 1, 2, 3, 4 páginas por idioma. Y también, como el año pasado, dos cables, uno con dos USBs tipo C por ambos lados y otro con un USB-A por el otro, dependiendo de la conexión que tengamos en nuestro coche. Pues vamos a probarlo. Lo conectamos al puerto USB tipo C, en este caso de mi Cupra Ateca, y pulsamos el contacto. En este caso lo tengo aquí. Aquí vemos que ya nos aparece el dispositivo Play to Video Pro y Apple CarPlay. Importante, aprovecho para comentaros, este dispositivo, aunque funcione en modo Android, necesita que el coche disponga de CarPlay con cable para funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, pues pulsamos aquí. Si no se ha iniciado solo, podemos pulsar aquí. Ahora se reinicia para calibrar la pantalla. Como veis, Android, aunque funciona a través de CarPlay. Bien, nos recuerda la conveniencia de no usar el dispositivo mientras el vehículo esté en marcha y que sigamos las regulaciones de tráfico de nuestro país. Y lo más importante, evitar ver vídeos mientras el vehículo está en marcha. No hace falta que nos lo vuelva a recordar, aceptamos. Bien, lo primero que vemos y notamos respecto a la versión anterior es que la interfaz de usuario ha mejorado bastante, es mucho más atractiva visualmente. Una cosa que no me gusta, y no sé si es que no he hecho bien la calibración, y es que estas dos aplicaciones de aquí salen aquí desplazadas. Lo que podemos hacer es ir a los ajustes y en la personalización activar el botón flotante, este de aquí, y vamos a quitar la barra de la izquierda para tener más espacio para el resto de aplicaciones. Nos dice que tenemos que reiniciar, reiniciamos. Vale, aquí lo tenemos, ahora ya todo encaja perfectamente. Bien, aquí tenéis, para que tengáis como referencia, cómo se veía la interfaz de usuario en la versión anterior. Vamos a ver ahora las aplicaciones que tiene de serie. Bueno, recordar que la diferencia con el iBox es que en ese tipo de dispositivos las aplicaciones que vienen preinstaladas son las que hay y no se pueden modificar ni se pueden añadir más. Aquí tan solo lo que podemos hacer en esta parte de aquí es configurar los accesos directos. Podemos añadir aquí y seleccionar las diferentes aplicaciones que hay disponibles. De entrada lo que tenemos es las llamadas Bluetooth, la música Bluetooth a través directamente desde nuestro teléfono. Este de aquí es para la reproducción multimedia de música o vídeos existentes o bien en el propio dispositivo, que ahora veremos dónde se almacenan, o en un pendrive que conectamos en el puerto USB-A que os he enseñado antes que tiene el dispositivo.
Aquí si vamos a los ajustes, veremos que tiene almacenamiento, tiene 9 GB libres. Tenemos 9 GB para poder poner lo que queramos aquí dentro. Para esto de aquí es en caso de que notéis que el sistema va un poco lento, lo que hace es liberar la memoria para que las aplicaciones vayan más suaves. Los ajustes que ya hemos visto, eso para volver para atrás para el vehículo. Vamos a ver qué otras aplicaciones tiene. Vale, las que ya hemos comentado. La actualización, en este caso over the air, a través del aire, es decir, si compartimos internet es posible que las actualizaciones que hay disponibles las podamos hacer directamente a través de un punto de acceso. CarPlay, Android Auto y las aplicaciones nuevas que son YouTube Music, que no estaba disponible en la versión anterior, lo mismo que Spotify, y IPTV creo que tampoco estaba. Bueno, me olvidaba comentar que esto es para el reproductor de música, que cualquier canción que estemos reproduciendo, en teoría tanto de YouTube Music, Spotify o a través de Bluetooth, deberíamos poder verla aquí. Bueno, lo primero vamos a configurar CarPlay inalámbrico, pulsamos aquí y nos indica que tenemos que buscar el dispositivo Play to Video Pro 1801 en el iPhone. Vamos a los ajustes, Bluetooth, aquí está, seleccionamos. Enlazar, permitir usar CarPlay y aquí tenemos. Bueno, va bastante suave. ¿De acuerdo? Ahora probaremos de salir del coche y ver si automáticamente se conecta y cómo de rápido es conectándose a CarPlay inalámbrico al entrar al coche. Bueno, vamos a probar ahora cómo es de rápido arrancando el CarPlay por primera vez cuando entramos al coche. Me meto el teléfono en el bolsillo. Arrancamos. Aquí se inicia el dispositivo. Y ahora iniciará CarPlay. Es bastante rápido. Pero para que esto funcione de manera automática tenemos que hacer una cosa de los ajustes. Ahora os lo explico. Tenemos que ir a los ajustes ya sea de CarPlay o de Android Auto. Y en este icono de aquí pulsamos y tenemos que asegurarnos de que la conexión para Wireless CarPlay inalámbrico está activada. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo para Android Auto. Si entramos aquí, vemos que el Bluetooth, el nombre Bluetooth que tenemos que buscar es el mismo, Play to Video Pro 1801. Vamos a probarlo en un Samsung Galaxy A51, que es un poco antiguo, pero es lo único que tengo. Aseguramos que tenemos Wi-Fi y Bluetooth activado. Aquí ya nos aparece Play to Video Pro. Seleccionamos. Y aquí lo tenemos. Quizá va un poco más lento porque es un móvil Android bastante antiguo. ¿De acuerdo? Pero bueno, estoy seguro que con otro teléfono Android más moderno irá mucho más rápido. Bueno, va bastante fino, ¿eh? Bien, ahora para las aplicaciones de vídeo, lógicamente necesitamos una conexión a internet. Para esto voy a configurar este iPhone como punto de acceso. Vamos a los ajustes, Network, Internet, iPhone SE de Raúl. Introducimos la contraseña. Bien, ya está conectado. Ahora en teoría podemos entrar, vamos a entrar a YouTube. Me olvidé de comentar una cosa. Al acceder a un punto de acceso vamos a interrumpir la conexión ya sea de CarPlay o Android Auto. Es decir, no son compatibles a la vez tener CarPlay o Android Auto
y algunas de las aplicaciones de vídeo que requieren o de música que requieren acceso a internet. Nos tenemos que identificar. Bien, ya hemos configurado la cuenta de YouTube y ahora, por ejemplo, pues vamos a Canalateca. Anuncios, pasamos anuncios. Bienvenidos una semana más a Canalateca. En este segundo vídeo sobre detailing vamos a probar este kit de descontaminación para pintura compuesto por estos dos productos, el Iron X, que es para descontaminación férrica de la marca CarPro, que viene acompañado de un pulsador. Se puede, la verdad es que se ve muy bien. No sé a qué resolución está viendo. Está en automático, lo ha puesto 360, pero podemos aumentarla. Más calidad. La verdad es que con esta pantalla tampoco se aprecia mucho la diferencia de calidad, pero bueno, yo creo que se ve bastante bien. Vamos a probar la música. A ver si con suerte la cuenta vale la misma. Cualquiera. Lo que os decía antes, aquí aparece la canción que se está reproduciendo. Lo mismo para Spotify. De nuevo vamos a probarlo. Y a ver si podemos ver algún vídeo de Netflix. Me encanta verlo. ¿Se han fijado alguna vez? Tienen un montón de puntos estratégicos en zonas escondidas. Comentar una cosa que he hecho en falta respecto a la versión anterior, que no sé por qué la han quitado, y es el modo espejo. En la versión anterior tenía la posibilidad de hacer un mirror reading del teléfono, es decir, ejecutar cualquier aplicación y ver lo mismo que estamos viendo aquí, verlo aquí en la pantalla. No sé por qué lo habrán quitado. Bueno, ya para acabar, la aplicación IPTV, que es para ver televisión a través de internet. Si sois usuarios de este tipo de servicios, aquí tenéis que meter la lista de canales que queréis ver y la podéis ver aquí también sin problemas. Como comentaba antes, para estas aplicaciones necesitamos un acceso a internet. Este dispositivo, a diferencia de los iBoxes, que normalmente llevan una ranura para un SIM de datos, pues significa que cada vez que queramos usarlos deberíamos conectar los ajustes y configurar la conexión Wi-Fi. Os dejo un enlace en la descripción donde explico cómo hacer una automatización para que cada vez que entremos al vehículo, el coche, el dispositivo se conecte al punto de acceso del teléfono sin tener que hacerlo de manera manual a través de los ajustes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os dejo el enlace del producto en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.